átomos, no mezcla de átomos, átomos iguales, con características muy parecidas. Eso es lo que hace que estos elementos se consideren sustancias puras. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los compuestos químicos. ¿Qué es un compuesto químico? Es una sustancia pura, al igual que los elementos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Que los elementos están formados por átomos igualitos y los compuestos están formados por varios elementos, átomos diferentes, pero tienen características similares, propiedades particulares, propiedades definidas. Eso es lo que hace que se cataloguen en el grupo de las sustancias puras por su composición química. Entonces, un compuesto químico se representa a través de una fórmula química. Una fórmula química. Sentí que, bueno, una fórmula química. Y una fórmula química se define como la forma particular de expresar un compuesto químico. Por ejemplo, si tenemos una fórmula química de CO2, es decir, que está hecho de carbono y oxígeno, el numerito de abajo yo les indicaba que significa la cantidad de átomos. Eso está indicando que el CO2 está diciendo que hay un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Es la forma de representar un compuesto químico a través de una fórmula química. Entonces, vamos a hablar, si quieres anoten, que es una fórmula química, vayan tomando apuntes y con la definición de lo que es una fórmula química, que es la representación de un compuesto que determina en la parte de abajo, el subíndice de la parte de abajo, está determinando la cantidad de átomos. Óigase bien, la cantidad de átomos. Si no hay un número debajo de ese elemento, se supone que hay un solo átomo. Por ejemplo, el carbono va a tener uno solo, porque no hay un número abajo, ¿no? Y el oxígeno va a tener dos, porque hay un número abajo del oxígeno que es dos. Eso está indicando que va a haber un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Pasamos a la otra diapositiva, a la clasificación de los compuestos químicos. Ellos se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos, ¿no? Dentro de los orgánicos encontramos todos los que vienen del carbono, ¿no? Su elemento fundamental es el carbono y el hidrógeno. O sea, esa es la característica que tienen los compuestos orgánicos, que tienen carbono e hidrógeno. Y obviamente los estudia la química orgánica. Dentro de ese grupo de compuestos orgánicos encontramos los hidrocarburos, que son todos los derivados del petróleo, los alcoholes, los fenoles, la acetona, los ácidos carboxílicos, entre otros. Esos compuestos químicos no los vamos a ver este año, los vamos a estudiar el próximo año. Nosotros nos vamos a enfocar en esta clase en los compuestos inorgánicos, que se clasifican en óxidos, que hay de dos tipos, óxidos básicos, óxidos ácidos. Vamos a hablar de los hidróxidos o bases. Vamos a hablar de los ácidos, que también se clasifican en dos, ácidos osácidos y ácidos hidrácidos. Y vamos a hablar por último de las sales, que también se clasifican en dos, las oxisales y las sales aloides, que son la clasificación de todos los tipos de sales. En forma general, un compuesto inorgánico está hecho de óxidos, bases o hidróxidos, ácidos y sales, que es básicamente lo que vamos a estudiar en esta unidad que vamos a iniciar. ¿Entendido? Entonces, hay dos tipos de compuestos químicos, los orgánicos y los inorgánicos. Otra cosa que quiero resaltar es que los compuestos inorgánicos lo estudia una rama de la química llamada la química inorgánica. Normalmente se le llama inorgánica porque es formada por materia inerte, es decir, normalmente está hecho de minerales, los compuestos inorgánicos son derivados de minerales o son componentes del aire, ¿cierto? De elementos como el agua, pero no tienen nada que ver con la composición química de cuerpos con vida. ¿Me explico? De ahí el nombre de compuestos inorgánicos, mientras que los compuestos orgánicos
obviamente derivan de la vida, ¿no? Son compuestos que están hechos a base de carbono y de hidrógeno. Ahora, la otra clasificación de esos compuestos inorgánicos, los compuestos inorgánicos se pueden clasificar de la siguiente forma. Los inorgánicos se pueden clasificar en binarios cuando están formados por dos elementos. Por ejemplo, el FeS, formado por hierro y azufre. O sea, que es un compuesto binario. Terciario, cuando está formado por tres elementos. H2SO4 está indicando que hay hidrógeno, azufre y oxígeno. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Y los cuaternarios son los que tienen cuatro elementos. Por ejemplo, Na, que es sodio, H, que es hidrógeno, C, que es carbono, y O, que es oxígeno. Si nosotros comenzamos a revisar la fórmula, nos vamos a dar cuenta que el sodio va a tener un solo átomo, el hidrógeno va a tener un solo átomo, el carbono un solo átomo y el oxígeno tres átomos. Entonces, vuelvo y repito, para la actividad que vamos a hacer después de participación. Compuestos secundarios o binarios están formados por dos elementos, terciario por tres y cuaternarios por cuatro elementos. Ok, en esta parte terminamos las diapositivas y nos vamos directamente al grano. Vamos a hablar ahora un poco en el tablero de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. La nomenclatura de compuestos inorgánicos. En esta nomenclatura de compuestos, cuando hablamos de nomenclatura, nos referimos a cómo nombrar estos compuestos inorgánicos. Nombrar. Para poder nombrar los compuestos inorgánicos, todos los químicos y los científicos del mundo, con la Real Academia de Ciencias, propusieron unas normas establecidas por la IUPAC. La IUPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. De Química Pura y Aplicada. ¿Qué hizo esa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada? Colocó unas normas para poder nombrar los compuestos inorgánicos. Entonces, esa norma establece como aspecto fundamental tener en cuenta lo que nosotros le llamamos número de oxidación. Eso lo habíamos mencionado antes. El número de oxidación es una herramienta fundamental para poder nombrar. Ustedes se preguntarán qué es el número de oxidación. Hay unas tablas periódicas que no aparecen con número de oxidación, sino con estado de oxidación. El que determina los electrones que puede ceder, disculpen, ceder o ganar un átomo de un elemento, obviamente. Eso es lo que determina el estado de oxidación. ¿Dónde encontramos el estado de oxidación de los elementos químicos? Si nos vamos a la tabla periódica, en la tabla periódica que tenemos acá, vamos a ver dónde aparecen los estados de oxidación. En la tabla periódica que tenemos, aquí está, revisamos los estados de oxidación o número de oxidación en cualquier elemento químico. Por ejemplo, si nos vamos al litio, el litio tiene un número de oxidación, aparece el número de oxidación del litio, debe aparecer en las propiedades, estado de oxidación, miren que es 1, el número de oxidación del litio. Si nos vamos al sodio que está debajo del litio y buscamos su estado de oxidación, también es 1 o -1. Si nos vamos al caso del potasio,
nos vamos a dar cuenta que el estado de oxidación del potasio también es 1. Y si comenzamos a revisar el rubidio, el cesio y el francio, que pertenecen al mismo grupo, también van a tener un estado de oxidación igual a 1. 1 positivo, positivo normalmente. Cuando hablamos de 1 positivo, recuerden que cuando yo expliqué en la clase anterior, les hablaba de aniones y cationes. Cuando las cargas de un elemento pueden ser positivas, quiere decir que son cationes, cargas positivas. Los cationes se caracterizan, y eso lo dimos anteriormente, se caracterizan por ceder electrones. Es decir, que al ceder electrones tienen más protones que electrones. Por eso van a quedar cargados positivamente. Todos los elementos de ese grupo 1A se caracterizan por tener como número de oxidación el 1 positivo. Quiere decir que ellos tienden a ceder electrones y quedar con más protones que electrones. Si revisamos el grupo 2A, que es el del berilio, el del magnesio, el del calcio y etcétera, estaño, estroncio, perdón, bario y radio, nos vamos directamente a su estado de oxidación y nos vamos a dar cuenta que el estado de oxidación es 2. Todos los 2 positivos. Quiere decir que todos los de ese grupo no van a ceder un electrón, sino que son capaces de ceder 2 electrones. Si nos vamos a los del grupo 3A, como el boro, el aluminio, el galio, etcétera, ese grupo 3A también se caracteriza por tener, vamos a revisar el boro, por tener número de oxidación. El número de oxidación puede ser varios. El del boro no es solamente 3. El del boro puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. En pocas palabras, lo que yo trato de decirles es que hay elementos químicos que tienen un solo estado de oxidación, como hay elementos químicos que tienen varios estados de oxidación. Por ejemplo, el boro puede trabajar con más 1, puede trabajar con más 2 o puede trabajar con más 3. Pero, por ejemplo, vamos a buscar el flúor, y el flúor, que está allá en toda la esquina cerca de los gases nobles, solamente trabaja con -1. Tiene un solo estado de oxidación. Hay elementos, por ejemplo, como el caso del calcio, que es el elemento del grupo 2A. Buscamos el calcio y el calcio trabaja con 2 números de oxidación, con +1 y con +2. Pero normalmente esos elementos que trabajan con un solo número de oxidación es lo más fácil de nombrar. Los más difíciles de nombrar son los que tienen más de 2 números de oxidación o 2. Por ejemplo, vamos al hierro. El hierro tiene 2 números de oxidación. El hierro puede trabajar, busquemos el número de oxidación del hierro. El hierro puede trabajar, miren, con -2, con -1, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 y con 8. O sea, el hierro puede trabajar con muchos números de oxidación. Entonces, los estados de oxidación los conseguimos en la tabla periódica. En toda tabla periódica conseguimos el estado de oxidación. Por ejemplo, el oxígeno se caracteriza por tener un estado de oxidación, puede tener un estado de oxidación normalmente de -2 y en algunas ocasiones trabaja con -1, pero su estado o su número de oxidación siempre va a ser -2. Y el del hidrógeno siempre va a ser +1. Ese va a ser su estado de oxidación. Teniendo en cuenta ya lo que podemos entender del estado de oxidación en la tabla periódica, tenemos una norma muy importante en la UPAD que dice que en un compuesto químico, la suma de los números de oxidación de los elementos, eso lo vieron conmigo en octavo, es 0. Es 0. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta para nombrar los compuestos químicos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En el ejemplo, vamos a colocar un compuesto químico. Tenemos que tener la tabla periódica a la mano. Si colocamos el NaCl, que está formado por sodio y cloro, vamos a buscar en la tabla periódica con qué estado de oxidación trabaja el sodio. Al ir a la tabla periódica nos damos cuenta que el estado de oxidación del sodio, es 1 o -1. Normalmente el sodio trabaja con +1.
Entonces, teniendo en cuenta el estado de oxidación, yo lo coloco en la parte de arriba, más 1. Y el cloro puede trabajar con varios estados de oxidación. Si nosotros buscamos el cloro que pertenece al grupo 7A, vean su tabla periódica, observarán que el cloro puede trabajar con -1, -3, -5 o -7. En este caso tendríamos que escoger con cuál debería trabajar para que la suma de 0 debe trabajar con -1. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos el -1, ¿cuántos átomos hay acá abajo? Aquí se supone que hay un átomo y un átomo. ¿Qué hacemos? Los átomos, óigase bien, multiplican a los estados de oxidación y esos resultados se suman. Si tú multiplicas 1 por más 1 por más 1, da más 1. Más. Y 1 por -1 me da -1. Si tú sumas un número positivo con un número negativo, igual te da 0. O sea que, obviamente, el estado de oxidación con el que debe trabajar el cloro es -1. Para que la suma de 0, ya yo sé que el sodio siempre va a trabajar con +1. Si el sodio siempre va a trabajar con +1, el cloro para que la suma de 0 debe trabajar con -1. Pero obviamente tienen que tener en cuenta la cantidad de átomos. Es decir, el número de oxidación se debe multiplicar por la cantidad de átomos. Dígame, ¿tienen una pregunta? Lo que pasa es que para que me repita el pedacito ese donde usted suma ahí, por favor. ¿Qué hacemos? El estado de oxidación te lo da la tabla periódica, tanto del sodio como el cloro. El estado de oxidación del sodio es +1, pero el cloro trabaja con -1, con -3, con -5, con -7. Tiene que coger con cuál debe trabajar. En este caso, debería trabajar con -1, porque el estado de oxidación de arriba debe multiplicarse por el subíndice de abajo, o sea, por esto. Estos valores se multiplican y estos son los resultados. Y los resultados de la multiplicación se suman. Al sumarse deben dar 0. Si no dan 0, escogiste mal el estado de oxidación. Por ejemplo, si tú hubieses agarrado así, vamos a suponer que el sodio trabajó con +1, pero tú agarraste, en vez del el +1, agarraste el -3. Si tú colocas el -3 acá, se supone que aquí hay un 1 y un 1. Mira que multiplicas este por este y este por este. 1 por 1 da +1. Y -3 por +1 da -3. Si tú sumas esto te da -2. No te da 0. Quiere decir que escogiste un mal número de oxidación. Ese no era el número de oxidación. Porque la suma de los números de oxidación de los elementos en un compuesto químico deben dar 0. Esa es la norma que debemos tener en cuenta para los compuestos químicos. Por ejemplo, tenemos el caso del Fe2 o 3. Vamos a colocarle los números de oxidación con el que trabaja. Yo sé que el oxígeno en la tabla periódica me está diciendo que siempre trabaja con -2. Pero el hierro, el señor hierro, al buscar en la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que trabaja con -2, perdón, con +2 o +3. Puede trabajar con esos dos números de oxidación. Entonces yo tengo que escoger con cuál de los dos trabaja. Yo escogería el +3. ¿Por qué escojo el +3? Ya te voy a explicar por qué voy a escoger el +3. Cojo el +3 porque al sumar la multiplicación de este por este y este por este debe dar 0. 3 por 2, si yo multiplico 3 por 2, más 3 por +2 me da +6. Y ahora, si yo multiplico -2, perdón, con +3, me da -6. Y -6 más 6 da 0. Quiere decir que escogí bien el número de oxidación con el que trabaja el hierro. El número de oxidación con el que trabaja el hierro es +3. ¿Ya? Ese es el número de oxidación con el que trabaja el hierro, con +3. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo, si tenemos... Profe, me enredé. Mija, el hierro trabaja con +2 y con +3. El oxígeno siempre va a trabajar con -2. Tú tienes que coger con cuál de los dos puede trabajar. Vamos a probar con el +3. Si con el +3 la suma da 0, ese es el número. Dígame.
Una preguntita, los numeritos que están abajo del oxígeno, que es el 3, eso es la tabla periódica, uno lo saca, ¿cierto? No, eso te lo da la fórmula. Tú vas a sacar de la Ah, tabla periódica son solo los números de oxidación. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo y me van a entender mejor. Por ejemplo, el SO2. Esta es la fórmula, esa se la doy yo, el SO2. Y yo les pregunto, dígame con cuáles son los números de oxidación de ese compuesto. Los números de oxidación. Nada más me va a volver los números de oxidación. ¿Qué hacemos? De ese compuesto químico del SO2. Entonces, yo sé que siempre el oxígeno va a trabajar con -2. Pero si voy a la tabla periódica, el azufre trabaja con +3, perdón, +2, +4 y +6. Tendría que escoger con cuál de los tres trabaja. Entonces yo escogería, ojo, el +4. ¿Por qué el +4? Porque si yo coloco aquí +4, la suma de la multiplicación, se supone que aquí se debe suponer que hay un ¿qué? Un 1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Multiplicamos lo de arriba, el número de oxidación con el número que doy yo. 4 por 1 da +4. Y ahora vamos a multiplicar el de arriba, el del oxígeno, que es -2, con +2, y eso me va a dar también -4, perdón. Eso me va a dar -4. Y +4 con -4 da 0. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación con el que en realidad trabaja el azufre? Con +4. Ya he escogido bien el número de oxidación con el que trabaja el elemento químico. Ahora, si quiero, por ejemplo, otro ejemplo, quiero colocar FeO. Entonces, esa es la fórmula que yo doy, me van a sacar los números de oxidación. Entonces, para sacar los números de oxidación, yo sé que el oxígeno siempre trabaja con -2, pero el hierro trabaja con 2, con +2 y con +3. Tendría que escoger con cuál de los dos trabaja. Hombre, yo escogería el +2. ¿Por qué el +2? ¿Por qué el +2? Porque si ha de suponer que abajo hay un 1 y el 2 de arriba, el +2 de arriba multiplica al +1 de abajo. Entonces, ¿cuánto da +2 por +1? Da +2. Se multiplica. Y luego, lo que hago es que este multiplica el -2 por el -1, me da -2 y -2 más 2 da 0. ¿Ya me entendieron? ¿Me expliqué? Sí, profe. sí, profe. Bueno, vamos a colocar otro ejemplo. Tenemos un elemento, un compuesto químico terciario. Por ejemplo, el H2SO4. Está formado por hidrógeno, azufre y oxígeno. Siempre el hidrógeno va a trabajar con +1. Siempre. El hidrógeno trabaja con +1 y el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Pero el azufre es el que tiene el problema. ¿Por qué? Porque el azufre puede trabajar con +2, con +4 y con +6. Tengo que elegir con cuál de los tres trabaja. Entonces, ¿qué escogería yo? Hombre, por lógica, yo escogería para que me dé 0, que trabaja con +6. Para que me dé 0 debe trabajar con +6. ¿Cómo así? Yo coloco acá arriba +6. Verifiquemos a ver si la suma me da 0. El subíndice de arriba multiplica el de abajo. El del hidrógeno es 2. 1 por 2 da +2. Vamos con el otro. 6 multiplica al 1 de abajo. Se supone que hay... No, si no hay nada, se supone que hay un 1. Le va a dar +6. Y ahora, el -2 multiplica el 4. Me va a dar -8. +2 más 6 da +8. Y +8 con -8 da 0. Entonces, obviamente, el número de oxidación con el que trabaja el azufre es +6. ¿Entendieron? Así se escogen los números de oxidación con los que trabajan los elementos químicos, los compuestos químicos, perdón. Ahora tenemos otro ejemplo, el H3PO4. Vamos a ver con qué número de oxidación trabaja. La sumatoria debe dar 0. Sabemos que el hidrógeno en la tabla periódica siempre trabaja con +1.
Y el oxígeno siempre trabaja con -2. Pero si nos vamos al fósforo, el fósforo trabaja con +3 y con +5. Entonces no sabemos con cuál de los números de oxidación trabaja. Vamos a verificar. Vamos a suponer que trabaja con +5. A ver si efectivamente la sumatoria da 0. Si no, entonces ya no escogería el +5, sino escogería el +3. Vamos a verificar si con el +5 da 0. Multipliquemos. 1 por 3 da +3. Luego multiplicamos 5 por 1 porque no hay nada. Da +5. Y luego -2 con -4 me da -8. Miren que la suma da 0. Efectivamente, entonces el fósforo debió haber trabajado con +5. ¿Entendido? ¿Para qué tener en cuenta esta parte del número de oxidación? Por lo que yo le venía diciendo, las normas de la IUPAC. Hay unas normas que hay que cumplir para nombrar compuestos. Normas de la IUPAC. Las normas de la IUPAC están subdivididas por las 3 formas de nomenclatura que existen. Según la IUPAC, está la normativa STOP, la normativa tradicional y la sistemática. Son 3 formas de nombrar compuestos inorgánicos. ¿Qué tiene en cuenta la STOP? La STOP tiene en cuenta el número de oxidación. Por eso había que tener en cuenta el número de oxidación en la STOP. En la tradicional, los prefijos y sufijos, teniendo en cuenta, obviamente, los prefijos y sufijos teniendo en cuenta también el número de oxidación. En la STOP también se tiene en cuenta el número de oxidación, pero se coloca en números romanos. Y la más fácil, que es la que me gusta más a mí, es la sistemática porque no tiene en cuenta los números de oxidación. Para nada, no tiene en cuenta los números de oxidación. Lo único que tiene en cuenta es los átomos. Y recuerden que en un compuesto químico los átomos se encuentran en la parte de abajo. El subíndice de abajo. El subíndice de abajo representa la cantidad de átomos de un compuesto químico. Es la nomenclatura más fácil porque no tiene en cuenta los números de oxidación. Ahora, en el caso de los prefijos y sufijos, tenemos que manejar unas normas. Cuando se trabaja con el primer número de oxidación, cuando un elemento trabaja con solo 2 números de oxidación y tiene el primero y el segundo número, y este es el segundo número de oxidación, se utiliza el primer prefijo que es oso y para el segundo ico. Y cuando el elemento trabaja con más de 2 números de oxidación, ya la cosa cambia. Para el primero es hipo-oso. Para el segundo, oso. Para el tercero, ico. Y para el cuarto, eso lo vimos en octavo, per-ico. Esas son las terminologías que vamos a utilizar cuando se trabajan con más de 2 números de oxidación. Y cuando se trabaja con un solo número de oxidación, con 2, perdón, es oso e ico. Y cuando nada más se trabaja con un solo número de oxidación es lo más fácil, porque no se utilizan ni prefijo ni sufijo. Se nombra el compuesto químico con el nombre del elemento que hace relación. No se utilizan ni prefijo ni sufijo. Esto nada más se aplica cuando trabaja con 2 o más números de oxidación. ¿Entendido? Eso es lo más fácil. Ahora vamos a hablar hoy de los primeros compuestos inorgánicos que vamos a ver en la clase del día de hoy. El primer compuesto inorgánico que vamos a ver son, yo creo que ustedes anotaron esta parte de las normas de la IUPAC. Repito, la norma STOP tradicional y sistemática. Y ahí prácticamente lo que les hice fue un resumen de cómo o qué características se tienen en cuenta para los 3 tipos de nomenclatura.
Pues vámonos entonces ahora a hablar de los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Binario qué quiere decir? Que está formado por dos elementos nada más, donde uno es oxígeno. De ahí la palabra óxido, viene de oxígeno. Por ejemplo, el CO2 es un óxido porque está formado por dos elementos y uno de ellos es oxígeno. Entonces se considera un óxido, ¿no? ¿Cómo se forman? Estos se forman cuando un elemento químico cualquiera reacciona con el oxígeno del ambiente. Con el oxígeno. Un ejemplo de formación de óxido es con por lo menos el caso de la reja de su casa. Usted la puede pintar, pero pasa el tiempo y ese hierro expuesto al oxígeno del ambiente hace que se forme una cáscara de color marrón pegada al hierro y usted dice el hierro se está oxidando. Entonces miren cómo se forman los óxidos cuando las sustancias o elementos químicos se exponen al oxígeno del ambiente. Entonces, hay dos tipos de óxidos. Hay dos tipos. Dentro de los tipos de óxidos encontramos los óxidos básicos. Obviamente, el óxido básico se forma cuando un metal reacciona con el oxígeno. O2. O2 significa oxígeno gaseoso. Esto significa oxígeno gaseoso. Un ejemplo de un óxido básico, el MgO. ¿Por qué el MgO? Porque el magnesio es un metal. O por ejemplo, el FeO también es un óxido básico porque el hierro es un metal. Otro óxido básico es el CaO, el óxido de calcio. ¿Por qué el óxido de calcio es un óxido básico? Porque el calcio es un metal. ¿Por qué el óxido de magnesio es un óxido básico? Porque el magnesio es un metal. ¿Por qué el óxido de hierro es un óxido básico? Porque el hierro es un metal. ¿Por qué el SaO, el óxido de calcio, es un óxido básico? Porque el calcio es un metal. ¿Por qué creen ustedes que el ZN o el óxido de zinc también es un óxido básico? Porque el zinc es un metal. Entonces, miren, básicamente los óxidos básicos se caracterizan por derivar de los metales. Ahora, ¿dónde vemos estos óxidos básicos en la naturaleza? En la naturaleza nosotros vemos estos óxidos básicos formando parte de los minerales del suelo. Todos ellos son minerales del suelo. Todos. Disculpe. Por ejemplo, el hierro No debería puro. tener O2. ¿Cómo? No debería ser O2. O sea, usted no dice que tiene que ser un metal más óxido gaseoso. Oxígeno gaseoso. No, puede reaccionar con el oxígeno gaseoso del ambiente, pero cuando él reacciona con el metal, desaparece el oxígeno. Ya te voy a explicar más adelante por qué. ¿Oíste? Lo que sí te quiero decir es que todos estos óxidos básicos se caracterizan por ser minerales y se encuentran en estado sólido. Usted no crea que el hierro con el que hacen las sillas o las rejas metálicas, usted lo va a conseguir, que va a hacer un hueco en el suelo y lo va a conseguir como hierro. No, señor. Las minas de hierro lo que hacen es sacan piedras grandotas de óxido de hierro y las llevan a una caldera, y la caldera lo que hace es que le meten candela para que salga el oxígeno y quede el hierro. O sea que prácticamente usted no va a conseguir el hierro puro en el suelo, sino que lo va a conseguir en forma de óxido de hierro. Lo mismo el óxido de magnesio. Del óxido de magnesio sacan el cal. El óxido de calcio también sacan la cal. Entonces,
obviamente de la cal sacan el calcio. Entonces, todos esos minerales, como el óxido de hierro, el óxido de magnesio, el óxido de calcio, el óxido de zinc, lo van a conseguir en forma sólida, pero formando parte de minerales del suelo. Mientras que los óxidos ácidos se caracterizan por estar formados por no metales con el oxígeno. ¿Cómo así, profe? No metales, por ejemplo, el SO2. Este azufre, el óxido de azufre, es un no metal. ¿Por qué? Porque el azufre es un no metal. Entonces se considera este compuesto, el SO2, un óxido básico. El CO2 también, el CO2, que es el óxido de carbono, el óxido de carbono también es un óxido ácido porque el carbono es un no metal. O el óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno también es un óxido ácido porque el nitrógeno también se considera un no metal. Todos los ejemplos que le he colocado de ahí son óxidos ácidos porque están el oxígeno unido a un no metal. Entonces, estos óxidos que les acabo de mencionar no los encuentran en estado sólido en el ambiente, sino en estado gaseoso. Forman parte del aire, ¿no? Y Es una pregunta, dígame, porque todos tienen un 2 abajo en oxígeno. en este caso tienen un 2, pero por ejemplo el monóxido de carbono no tiene 2. Son casualidades, ¿no? Pero el monóxido de carbono, que también es otro tipo de óxido de calcio, no tiene el 2 abajo, ¿ya? La mayoría sí, pero hay unos que no tienen el oxígeno en la parte de abajo y también son considerados óxidos ácidos. Lo que sí quiero decirles es que los óxidos ácidos, la mayoría son gaseosos y se forman parte del aire. Este que les voy a mencionar aquí, que se lo voy a resaltar, este y este, todos forman parte del ambiente. Pero este que está acá en particular, el óxido de azufre es un agente contaminante del ambiente. Este agente contaminante puede eliminarse por las industrias. El dióxido de nitrógeno también sale en el humo de las industrias. El monóxido de carbono mata a la gente también. Es un gas venenoso. Es un gas totalmente venenoso. Entonces, es puesto al ambiente, pero normalmente, ¿qué es lo que lo produce? La contaminación. O sea, que la contaminación del ambiente obviamente va a producir este tipo de óxidos ácidos que contaminan el ambiente. Uno de los que están allí no son contaminantes es este, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no, porque el dióxido de carbono, ustedes saben que es fuente fundamental de la respiración de las plantas. O sea que las plantas no respiran oxígeno, sino que en el caso de ellas respiran el dióxido de carbono. Nosotros respiramos oxígeno. Y el dióxido de carbono es considerado un óxido básico. Entonces, miren la gran diferencia entre un óxido ácido y un óxido básico. Para diferenciar los óxidos ácidos de los óxidos básicos, tenemos que tener en cuenta si es un metal o un no metal. Si vemos la tabla periódica, todos los que están en estos que están aquí, mírenlo, son metales, llamados metales de transición. Los alcalinoterrios que están aquí también son metales. Los alcalinos también son considerados metales. Ya, ahora, este que les acabé de mencionar aquí son metaloides. Tienen características más de metales que de no metales. Pero, por ejemplo, estos son no metales. Los gases nobles también son no metales. Y este grupito de aquí, como el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y selenio, son considerados no metales, al igual que el hidrógeno. Mírenlo allá adelante. Entonces, ahí vemos que ellos tienen características de no metal. Entonces, para poder identificar si estamos frente a un óxido ácido o un óxido básico, primero debemos identificar si el elemento que está unido al oxígeno es un metal o es un no metal. ¿Entendido? Ahora,
vamos en materia, ya entrar en materia, y vamos a nombrar cualquier óxido de las tres formas, de la forma stock, de la forma tradicional y de la forma sistemática. Pues vamos a nombrarlos stock, tradicional y sistemática. Y la fórmula, ¿no? Vamos a colocar aquí primero la fórmula. Vamos a colocar stock aquí, tradicional y sistemática, teniendo en cuenta obviamente las características que les dije anteriormente. Por ejemplo, vamos con el NaO. El NaO, vamos a ver cómo lo nombramos. Sabemos que es un óxido porque tiene oxígeno al final y está formado por el sodio. El sodio tenemos que averiguar en la tabla periódica si es un metal o un no metal. Obviamente el sodio es un metal. O sea que estaríamos hablando de un óxido básico. Este óxido básico, ¿cómo lo nombrarían? Para nombrarlo, primeramente tenemos que averiguar sus números de oxidación. El número de oxidación con el que trabaja siempre el oxígeno es -2. Pero el número de oxidación con el que trabaja el sodio tenemos que buscar en la tabla periódica. Al buscarlo en la tabla periódica, nos damos cuenta que el sodio nada más trabaja con un solo número de oxidación, que es el +1. Miren que la suma, por lo menos aquí me falta un numerito en la fórmula. Si nosotros nos damos cuenta, la suma debe dar 0. Vamos a verificar, a ver. Si multiplicamos 1 por 2, da +2. Y si multiplicamos -2 por +1, me da -2. Y -2 con +2 da 0. Quiere decir que ya tengo los números de oxidación con el que trabaja el sodio y el oxígeno. ¿A mí qué me interesa? Me interesa averiguar con cuántos números de oxidación tiene el sodio. Y me doy cuenta que el sodio nada más tiene un solo número de oxidación. Las normas de la IUPAC dicen que cuando un elemento químico, un compuesto químico, tiene un elemento que nada más trabaja con un solo número de oxidación, se nombra igual de las tres formas. O sea, yo lo nombraría igual para las tres formas. Es un óxido. ¿Por qué en las tres formas es un óxido? Hombre, es un óxido porque tiene oxígeno al final. De ahí la palabra óxido. ¿Y de qué sería? Hombre, de sodio porque está hecho de sodio. Yo coloco de sodio aquí. Aquí también coloco de sodio acá. Y aquí también coloco de sodio acá. O sea que aquí nombraría el óxido de sodio de las tres formas igualitas. ¿Y por qué lo nombro igual? Porque el sodio nada más trabaja con un solo número de oxidación. En el único donde cambiaría su nomenclatura es en la sistemática. ¿Por qué? Yo no le llamaría óxido de sodio, sino que en la sistemática, se me había olvidado decirle, tenemos que tener en cuenta que cuando es un átomo nada más, se dice mono. Cuando son dos átomos, di. Cuando son tres átomos, se utiliza la palabra tri. Cuando son 4, tetra. Cuando son 5, penta. Cuando son 6, hexa. Y el que más se utiliza es cuando es 7, que es hepta. Hasta ahí llega. Porque hay pocos compuestos que tienen hasta el octa, cuando es 8. Llega del 1 hasta el 7. Entonces, en el caso del óxido de sodio, me voy a dar cuenta que el sodio, vamos a averiguar cuántos átomos tiene el sodio y cuántos átomos tiene el oxígeno. El sodio tiene 2 y el oxígeno tiene 1. Entonces yo le llamaría al óxido que tiene 1, yo le llamaría mono. Mono. ¿Y por qué mono? Hombre, le llamaría mono porque el oxígeno nada más tiene 1. Monóxido. Y como el sodio tiene 2, yo le diría de disodio. Es lo único que cambia. Monóxido de disodio. ¿Y por qué monóxido de disodio? Monóxido porque el oxígeno nada más tiene 1 y de disodio porque el sodio tiene 2. Es en lo único que cambiaría. Miren allí que es fácil. A mí la nomenclatura que más me gusta es la sistemática, porque es una de las más fáciles. No tenemos que tener en cuenta el número de oxidación, solamente la cantidad de átomos, si es mono, si es di, si es tri, si es tetra, si es penta, entre otros. Pasando a otro ejemplo de óxidos,
vamos a tener un ejemplo de un óxido que trabaja con dos números de oxidación. Lo habíamos mencionado ahorita hace poquito, el F2O3. Antes de comenzar a nombrarlo, tenemos que verificar con qué número de oxidación trabaja para que dé 0. El oxígeno siempre trabaja con -2, la sumatoria debe dar 0. Y el hierro tiene un gran dilema, que puede trabajar con +2 o puede trabajar con +3. En este caso, yo escogería que el hierro trabaja con +3. Al trabajar con +3, me debería dar 0. Vamos a verificar. 3 por 2 me da +6 y 2 por -2 da -6. Miren, estos se multiplican para que dé +6 y estos dos se multiplican para que dé -6 y obviamente la suma da 0. Ya identifiqué con qué número de oxidación trabajó el hierro. El hierro trabajó con +3. Entonces, ¿yo qué hago en la stop? En la stop yo coloco óxido, porque es un óxido, obviamente. De hierro, porque está hecho de hierro, pero va a trabajar, entre paréntesis, le coloco con qué número de oxidación trabaja el hierro. El hierro trabaja con +3, pero lo debo colocar en números romanos, 1, 2 y 3. Esa es la nomenclatura del stop. Óxido de hierro con número de oxidación 3 en números romanos. La tradicional la voy a dejar de último. Vamos a la sistemática. En la sistemática nos damos cuenta que la cantidad de átomos, no le vamos a parabola el número de oxidación, sino a la cantidad de átomos del oxígeno y del hierro. El oxígeno tiene 3 y el hierro tiene 2. Entonces, como el oxígeno tiene 3, yo le llamaría trióxido. ¿Por qué trióxido? Porque el oxígeno tiene 3. Trióxido de, y le llamaría dihierro. ¿Y por qué dihierro? Porque el hierro tiene 2. ¿Por qué dihierro? Porque el hierro tiene 2. Y obviamente ya está la nomenclatura STOT y sistemática resuelta. Nos faltaría la tradicional. En la tradicional tenemos que tener en cuenta los prefijos oso e ico. Como sabemos que el hierro trabaja con 2, con +2 y con +3, mírenlo acá. El hierro trabaja con dos números de oxidación, entonces se tiene que utilizar para cuando trabaja con 2 la terminología oso y cuando trabaja con 3 la terminología ico. Pero sería feo colocar así. Óxido, como trabaja con +3, hierrico. Ese hierrico suena feo, porque tengo que terminar con la palabra ico porque trabajo con +3. Yo no le puedo colocar óxido hierrico, sino que los gringos le cambiaron la palabra hierrico para que no sonara tan feo y le colocaron el fe por la FE. Entonces le llamaron óxido férrico. Fe termina con la palabra ico. Férrico. Férrico. Y ahí suena más bonito. No suena hierrico, sino férrico, obviamente por la FE del hierro. Porque en inglés, allá en Gringolandia, no se dice hierro, sino ferro. Entonces, como se dice ferro, entonces le colocaron la palabra férrico al óxido férrico y obviamente termina en la palabra ico, como lo logramos observar allí. Profe, una pregunta. Dígame. O sea que si tiene, un ejemplo, tres números de este lado, ¿verdad? Y el que uno utilice, ese es el nombre que uno le va a colocar. Ajá, obviamente. El prefijo y sufijo obviamente tiene que ver con el número de oxidación con el que trabaja. +2 sería el primer número de oxidación, terminaría en oso. Vamos a suponer que en vez de trabajar con +2 hubiese trabajado con +3, se le llamaría óxido ferroso, porque trabajó con +2. Si hubiera trabajado con +3, ya no se le llama ferroso, como es el caso de ahora, sino óxido férrico, porque trabajó con +3. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo del cloro. Por ejemplo, el cloro tiene Cl2O3. Entonces vamos a saber con qué número de oxidación trabajó el cloro. Lo primero que tenemos que colocarle es el -2 al oxígeno, porque el oxígeno siempre trabaja con -2. Y obviamente nos vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el cloro trabaja con +1, con +3,
con más 5 y con más 7. Imagínense, tenemos que definir con cuál trabaja. Yo escogería el más 3. ¿Por qué el más 3? Vamos a colocar más 3 acá. 3 por 2 da más 6 y menos 3 por menos 2 da menos 6 y menos 6 más 6 da 0. O sea que todo la suma da 0. Teniendo en cuenta eso, que la suma da 0, obviamente el cloro trabajó con más 3. Entonces mira que la nomenclatura STOT es facilita. La STOT es papayita porque yo le colocaría nada más óxido de cloro, pero le colocaría entre paréntesis el número de romano con el que trabaja el cloro, que es 1, 2 y 3. Y ya está resuelta la nomenclatura STOT. La sistemática también es papayita porque tengo que tener nada más en cuenta, obviamente, es la cantidad de átomos. O sea, el 3 y el 2 para nombrar. Entonces yo colocaría óxido no, sino tri. Ya saben por qué tri, ¿verdad? Trióxido por el 3 del oxígeno. De dicloro, ya saben por qué di, ¿verdad? De dicloro, obviamente, por el 2 del cloro que hay abajo. Y ya resolví la nomenclatura sistemática. La tradicional sí es complicadita porque hay que utilizar los prefijos y sufijos oso, ico, perico y todo ese cuento. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que es diferente al hierro. Y en el hierro nada más hay 2 números de oxidación, que es el más 2 y el más 3. Pero en el cloro tenemos que tener en cuenta que trabaja con más 1, con más 3, con más 5 y con más 7. Tiene varios números de oxidación. Entonces, para el primero, voy a borrar esta parte de aquí para especificarles esta parte. Entonces, para el primero sería hipooso. Eso los nombré allá arriba, ¿no? Para el segundo sería oso. Para el tercero sería ico, que es el más 5. Y para el último, cuando trabaja con más 7, ico. Entonces, en este caso, trabajó con el más 3. Debe terminar en la palabra oso. Entonces, yo le llamaría óxido cloroso. Y listo, ya está resuelto el ejercicio. ¿Por qué óxido cloroso? Porque debe terminar en la palabra oso, es cloroso. Vamos a suponer que no hubiese trabajado con más 3, sino que hubiese trabajado con más 7. Entonces, si el elemento, por ejemplo, en el caso este, le voy a colocar este ejemplo, el último, Cl2 O7. Nos damos cuenta que si es el Cl2 O7, al colocarle el número de oxidación al oxígeno, el cloro tiene que haber trabajado con más 7 también, para que dé 0. Pues aquí me da más 14, aquí me da menos 14 y la suma da 0. O sea que en este caso el cloro trabajó con más 7. Entonces, como trabaja con más 7, yo le debo colocar. Dígame. Una pregunta, cuando usted nos dijo que cuando era 3 era ico. Cuando era 3 era ico. No, y cuando es 2 es oso, pero cuando trabaja con 2 números de oxidación nada más. Por lo menos en el hierro trabaja con 2 números de oxidación. El hierro tiene el más 2 y el más 3. Para el primero, que es el más 2, tiene que terminar en la palabra oso. Y para el segundo, que es más 3, tiene que terminar en la palabra ico. Pero en el caso del cloro no, porque el cloro tiene 4 números de oxidación diferentes. Entonces, para el primero, que es el más 1, sería hipooso. Para el segundo, que es más 3, terminaría en oso. Para el tercer número de oxidación, que es más 5, terminaría en ico. Y para el último, que tiene 7, terminaría en la palabra perico. Es lo que les voy a explicar acá. Por ejemplo, en este caso, Cl2O7, el cloro trabajó con más 7. Entonces yo le colocaría en la stop óxido de cloro y entre paréntesis el número romano 7, que es así. El 7 es la B y 2 rayitas, el número romano. La sistemática es fácil porque tengo que tener en cuenta la cantidad de átomos. Cuando son 7, hepta, óxido, porque habíamos dicho que cuando tiene 7 se utiliza la palabra hepta. Heptaóxido de, y como el cloro tiene 2, de dicloro, porque el cloro tiene 2.
Miren la cantidad de átomos del cloro. La cantidad de átomos del cloro es 2 y la cantidad de átomos del oxígeno es 7. De ahí la palabra heptaóxido de dicloro. Ahora, si trabaja con 7, debe utilizar la terminología perico. Entonces, ¿cómo le llamaría aquí? Yo le llamaría peróxido. Peróxido es lo mismo que peróxido. Peróxido, perdón, así no le llamaría óxido. Trabajó con más 7. Yo le llamaría óxido por la esta, clórico. ¿Y por qué clórico? Porque debe terminar en la palabra ico. De ahí la palabra perico. Entonces se llamaría óxido perclórico, porque terminó en más, trabajó con más 7. Entonces, al trabajar con más 7, se utiliza la palabra per seguida de la palabra ico. De ahí la palabra óxido perclórico. ¿Entendido? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En pocas palabras, para resumirles, cuando un elemento trabaja con un solo número de oxidación, se nombra igual de las tres formas. Igual de las tres formas. Cuando tiene dos números de oxidación, en la ETOD se coloca el número de oxidación en números romanos. Y en la tradicional se utiliza la palabra oso e ico. Y en la sistemática solamente se cuentan la cantidad de átomos. Yo me imagino que ustedes anotaron la cantidad de átomos, ¿verdad? 1 es mono, 2 es di, 3 es tri, 4 es tetra, 5 es penta, 6 es hexa y 7 es hepta, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y en la forma STOT tradicional y sistemática cambia cuando tiene más de dos números de oxidación, por lo menos el caso del cloro. Para el STOT se coloca el número romano con el que trabajó. Para la tradicional hay que cambiar porque hay que tener en cuenta el hipo, oso, ico y perico. Y en la sistemática solamente se cuenta la cantidad de átomos. Vamos a suponer que el cloro trabajó con 1. Si el cloro hubiese trabajado con 1, no terminaría en la palabra perico, sino hipooso. ¿Cómo sería? Óxido hipocloroso. Así se llamaría. Repito, si hubiese trabajado en vez de más 7 con más 1, no se llamaría óxido perclórico, sino óxido hipocloroso. ¿Entendido? Bueno, hay algo que ya para terminar tenía que decirles, era la última parte que quiero mencionarles, que hay elementos que tienen características comunes. Por ejemplo, en el caso del azufre, cuando el azufre trabaja con más 2, él puede trabajar con más 4 y puede trabajar con más 6. Cuando trabaja con más 2, el azufre en la forma tradicional, estamos hablando de la nomenclatura tradicional, no se le llamaría azufroso, porque recuerden que para el primer número de oxidación se trabajaría con la palabra hipooso, para el segundo oso y para el tercero ico. Entonces, ¿cómo le llamaría en el caso del azufre al óxido? Le llamaría óxido, si en dado caso trabaja con más 2. No se le llamaría óxido hipoazufroso, no. Óxido hiposulfuroso. Si trabaja con más 4 sería óxido sulfuroso. Y si trabaja con más 6 sería óxido sulfúrico. Ahora, en el caso del hierro, en el caso del cobre, por ejemplo, el caso del cobre, el cobre trabaja nada más con más 1 y con más 2. Cuando trabaja con más 1 sería óxido, obviamente tiene que terminar en oso con más 1 y en 2 con ico. Para cuando trabaja con más 1 sería óxido cuproso, así con PR, cuproso. Y para el 2 sería óxido cúprico. Eso quiero que lo tengamos muy claro. La palabra cuproso y cúprico, no le vamos a colocar cubroso y cúbrico porque eso suena feo. Hay otro que también puede cambiar, por lo menos en el caso del fósforo. El fósforo, recuerden que trabaja con más 3 y con más 5. Entonces, cuando trabaja con más 3,
Puede ser óxido. Para el primero sería fosforoso. Y para el segundo sería óxido, cuando trabaja con más 5, fosfórico. O cositas que quiero que tengan en cuenta cuando vayan a nombrar los compuestos químicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un taller en el cual vamos a tener en cuenta todo lo que les acabo de explicar para ver si efectivamente entendieron la clase el día de hoy, y vamos a suspender la grabación.